Buenas a todos. Este es el primero de una serie de vídeos en la que vamos a leer críticamente, palabra por palabra, página por página, la obra del Capital de Karl Marx, ¿vale? Esta es una obra que está dividida en 3 volúmenes, en total tiene como unas 3000 páginas, de tal forma que si hacemos un vídeo por cada página o por cada 2 páginas nos podría quedar una serie de 3000, 1500 vídeos en los que vamos a ir detallando, como digo, palabra por palabra, todas y cada una de las ideas que podamos sacar de esta obra, ¿vale? La lectura que vamos a hacer es una lectura crítica, especialmente crítica con la obra de Karl Marx, ¿vale? Como todos sabemos hoy en día, en pleno 2025, es una obra en la que muchos de sus postulados, muchos de sus presupuestos se han demostrado falsos, ¿vale? Otras muchas ideas de las que se plasman en esta obra pueden tener una cierta cabida en la sociedad actual. Indudablemente es una obra que nos ha marcado culturalmente a todo Occidente y, bueno, en general a todo el globo terráqueo, ¿vale? Pero es una obra también que pocas personas terminan leyendo por su cuenta, como digo, palabra por palabra, tal y como lo vamos a hacer aquí, y que por tanto, pues a pesar de que muchas personas discuten, pocas personas han leído realmente y conocen a fondo, ¿vale? Por tanto, pues sin más dilación vamos a empezar por la primera página, ¿vale? La edición que vamos a utilizar es la edición de ACAL de 50 años, ¿vale? El 50 aniversario. Empezamos por el Capital, tomo 1, libro primero, y nos vamos a saltar lo que vendría a ser pues esta sinopsis de aquí. La edición venía también con una especie de prólogos que están escritos por, según esto, pues César Rendueles, Slavoj Žižek y Elizabeth Duval, ¿vale? Yo personalmente me los he leído, pero creo que no hay nada muy importante que podamos sacar de allí. Especialmente el prólogo de Elizabeth Duval me parece horrible, terrible. El que más me ha gustado es el de Slavoj Žižek. Obviamente se nota pues que es un pensador, a pesar de que yo no lo sigo muy de cerca, pues es un pensador que tiene no sé, un pensamiento un poco más elaborado que el de estas otras 2 personas. Pero sobre todo el de Elizabeth Duval me pareció terrible, porque básicamente, o sea, para una obra como la que es la obra de Karl Marx, se dedica a escribir sobre cosas de su propia vida, de cuando era adolescente y de cosas, en fin, un pensamiento, típico pensamiento, o sea, perdón por la expresión que voy a usar, pero bueno, típico pensamiento de personas de izquierda bastante poco, ¿cómo decir? Un pensamiento bastante inocente, ¿no? De persona adolescente, principiante en el mundo de la política o del movimiento, en fin. Escribir ese tipo de prólogos en una obra como la que vas a tratar, que es una obra muy importante dentro del pensamiento, de la historia del pensamiento mundial, a nivel mundial, pues me parece horrible. O sea, obviamente Elizabeth Duval pues es una persona mediática, conocida, pero y mediática, conocida, y que realmente tiene un conocimiento amplio, según los vídeos que yo he podido ver de ella, tiene un conocimiento amplio sobre el marxismo, sobre el comunismo, sobre estas ideas. Entonces me parece, no sé, o sea, creo que personalmente que en el prólogo que he escrito se podría haber esmerado un poquito más. Pero bueno, es una opinión personal. Vamos a intentar a lo largo de estos vídeos, no es algo que prometa, pero por lo menos es la perspectiva que me gustaría adoptar ahora mismo en un principio, intentar no hacer juicios de valor, o sea, intentar criticar las ideas que podemos estar viendo plasmadas en el libro de una forma medianamente objetiva, sobre todo partiendo de las cosas que sabemos hoy en día. Y nada, como digo, me salto esos prólogos escritos por estas personas, pero también voy a saltarme, sé que muchas personas no verán adecuado lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero me voy a saltar
los prólogos, los prefacios, etcétera, que son ya propiamente los del libro, es decir, los que están escritos por Marx, por Engels, etcétera. O sea, hay ideas muy importantes ahí también, sobre todo a nivel filosófico y de la perspectiva que se debe adoptar desde un principio para leer la obra en su conjunto. A nivel filosófico es algo, por así decirlo, nutritivo, algo que te puede ayudar a adoptar una perspectiva más correcta, más adecuada para leer lo que es el Capital. Pero al final pues es un libro de muchísimas palabras, muchísimas páginas, como digo, casi 3.000 aproximadamente, dependiendo de la edición. Entonces, si empezamos a leer notas a pie de página, prólogos, etcétera, pues podemos desviarnos bastante, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el libro primero, primer capítulo, sección primera, o sea, el principio de todo, saltándonos los prólogos, saltándonos los prefacios, ¿vale? Entonces, libro primero, el proceso de producción del capital. Sección primera, mercancía y dinero, ¿vale? Lo que hace Karl Marx en esta obra es presentarnos su cosmovisión, su visión del sistema capitalista, de cómo funciona el sistema capitalista, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer en un primer lugar es presentarnos con los objetos que interaccionan en este sistema. Bien, los objetos que interaccionan en este sistema, pues son cosas como la mercancía, que es una mercancía, que es el dinero, que son los capitalistas, que son los trabajadores, que son los proletarios, y más adelante pues ya nos expresa cuáles son las relaciones entre estos elementos. Bien, entonces aquí en esta sección primera pues nos va a hablar sobre la mercancía y el dinero. Va a hacer una definición de lo que es la mercancía y de lo que es el dinero en el sistema capitalista. Ya adelanto que la definición que él hace de mercancía es una definición excesivamente acotada, es decir, dentro de lo que comúnmente, no me gusta emplear la palabra vulgar porque al final, en fin, ahora os lo explico, ¿no? Dentro de lo que comúnmente se denomina, dentro de lo que comúnmente nosotros entendemos como mercancía, pues podríamos entender aquello que se intercambia en el mercado, ¿vale? Idea común de lo que es la mercancía. Para Marx no basta únicamente con eso, sino que él lo delimita dentro de unas condiciones para ser una mercancía en el sistema capitalista, ¿vale? Por eso no me gusta el término vulgar, porque a mí la definición de mercancía como un elemento, un objeto, una cosa, no necesariamente un objeto, sino que bienes o servicios, ¿vale? Bienes o servicios que se intercambian en el mercado, pues me parece correcta y me parece mucho más amplia, mucho más enriquecedora que una definición tan acotada como la que hace Karl Marx, porque al final, para la definición de Karl Marx, y ahora lo veremos, por ejemplo, una obra de arte no es una mercancía, ¿vale? Una charla de una persona, pues tampoco se podría entender, de una persona mediática, ¿no? Por ejemplo, una charla de, inserta nombre de persona mediática, Slavoj Žižek, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando aquí. Pues tampoco es una mercancía. Sin embargo, al final, pues si esta persona da unas charlas que se pagan, que tú pagas la entrada, pagas no sé qué, y pues sí que está entrando dentro del sistema de circulación económico y por tanto se podría considerar una mercancía como cosa que se intercambia en el mercado, ¿vale? Yo la puedes intercambiar por dinero, la puedes intercambiar, en fin. Eso ya es indiferente. En los sistemas en el que vivimos hoy en día intercambiamos prácticamente todo por dinero, pero no necesariamente tiene que ser dinero, ¿no? Eso ya es indiferente, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es la definición de Karl Marx de mercancía y, como digo, pues frase por frase lo vamos a ir comentando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la mercancía. Punto número 1. Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor de cambio o valor propiamente dicho. Vamos a ver que Karl Marx divide el término valor en varios tipos de valor diferentes, ¿vale? Las mercancías para él tienen distintos tipos de valor que se definen de forma diferente. Bien, una cosa que quedó totalmente obsoleta después de la crítica, la teoría de la utilidad marginal contra Karl Marx, pero vamos a ir poco a poco. Entonces él dice que nos va a hablar del valor de uso y el valor de cambio propiamente dicho. Y valor de cambio o valor propiamente dicho, ¿vale? Para Karl Marx, el valor de uso de una mercancía, yo aquí, por ejemplo, tengo unos auriculares, ¿vale? Y estos auriculares tienen un valor de uso. ¿Por qué? Pues porque
Al final el valor de uso es el uso que yo les pueda, o sea, yo tengo una necesidad y yo la cubro con estos auriculares, ¿vale? Una necesidad, una demanda, yo lo cubro con estos auriculares y ese es mi valor de uso, o sea, son valiosos en tanto en cuanto sirven para suplir una necesidad que yo tengo, ¿vale? Ese es el valor de uso de estos auriculares. Pero luego también hay un valor de cambio, él dice valor de cambio o valor propiamente dicho. Vamos a ver en qué mide Karl Marx ese valor de cambio. El valor de uso realmente no tiene una medida de por sí, ¿no? Esa es la utilidad que este objeto tiene para nosotros. El valor de cambio, ahora veremos para Karl Marx que lo medimos en trabajo. Para Karl Marx estos valores son objetivos, o sea, son elementos objetivos. Ya si forman parte de la propia mercancía o si son sociales, aunque objetivados, socialmente objetivados, bueno, eso ya entraremos más en detalle conforme vayamos leyendo, ¿no? Pero nos tenemos que quedar que Marx tiene una teoría del valor objetiva y no subjetiva, ¿bien? Entonces vamos a empezar a leer. La riqueza de las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista, la riqueza de nuestras sociedades comunes, hoy en día igual, ¿no? Como viene el modelo de producción capitalista, se presenta como inmensa acumulación de mercancías. Bueno, pues ya con la primera frase hemos topado. O sea, la riqueza de las sociedades en la que predomina el modo de producción capitalista se presenta como inmensa acumulación de mercancías. Porque lo digas tú. Porque lo digas tú. Porque yo no sé en qué momento el capitalismo es necesariamente, o sea, no digo yo que en distintas etapas haya podido presentarse así, porque al final cuando hay una escasez de mercancías o de objetos con las que suplir necesidades, pues se puede entender que durante un determinado proceso la búsqueda económica que las personas hagan una vez que tienen total libertad económica se base en producir cuantas más mercancías mejor, ¿vale? Creo que nosotros, las sociedades que tenemos hoy en día, ya hemos pasado esa fase. No porque haya cambiado el capitalismo, porque ya no estemos en un sistema capitalista, sino que simplemente porque mayoritariamente las mercancías entendidas como objetos las podemos, o sea, el sistema capitalista se ha desarrollado de tal forma que muchos de esos objetos no son escasos, ¿bien? En la sociedad en la que vivía Karl Marx obviamente no era así, pero de ahí a pasar a decir que el sistema capitalista se presenta como inmensa acumulación de mercancías, el objetivo del capitalismo no es hacer una inmensa acumulación de mercancías, que las personas tengan cuantas más mercancías mejor insaciablemente. El objetivo del capitalismo es simplemente, vamos a distinguir capitalismo y libre mercado, ¿vale? El objetivo del libre mercado es que las personas puedan demandar y ofertar libremente los bienes y servicios que ellas consideran. El objetivo del capitalismo es hacer más eficiente ese proceso por el medio del cual se consiguen esas mercancías. Porque al final, capitalizándote, es decir, creando máquinas que puedan generar esos objetos, esas mercancías, hace muchísimo más eficiente ese proceso, muchísimo menos caro y más accesible a la mayoría de la población, ¿vale? La mentalidad capitalista se basa en eso, no en la inmensa acumulación de mercancías, porque si el capitalismo se rige por la oferta y la demanda de mercancías es baja porque tú tienes ya cubierta suficientemente tu demanda de esas mercancías, es decir, tu demanda es baja porque no las necesitas, porque ya tienes mucho de eso, el capitalismo no fomenta que se siga todavía creando más. Eso lo fomenta específicamente ideas keynesianas, es decir, ideas que promueven el consumismo como lo promueven las ideas keynesianas de gasto estatal innecesario, ¿vale? Porque para el keynesianismo el consumo de las personas incentiva el movimiento de la economía y eso mejora la economía de las naciones. Bueno, a corto plazo puede ser algo medianamente pueda tener algo de sentido para las élites políticas que duran 4 años en el poder, ¿vale? Aumentamos el consumo, hacemos que la gente consuma más, damos más dinero para que la gente consuma más, entonces la economía crece, pero eso es una cosa que no voy a entrar en detalles ni en calificativos, ¿vale? Pero es absurdo, o sea, a nivel económico es absurdo y muy ineficiente, ¿vale?
Entonces el capitalismo de por sí no es lo que fomenta esa inmensa acumulación de mercancía. Nadie busca la inmensa acumulación de mercancía. Buscas cubrir tus demandas, tus necesidades. Y quiero distinguir necesidades de demandas porque lo que tú exiges o pides del mercado o del mundo en general no tiene por qué ser una necesidad. O sea, yo creo que una gran parte de la población hoy en día tiene la mayoría de sus necesidades como tal cubiertas. Una necesidad es algo que hace que no te mueras y que puedas existir medianamente bien y ya está, ¿vale? Entonces, hay muchísimas personas que no las tienen cubiertas, pero la mayoría de las personas lo que pedimos son cosas que demandamos, ¿vale? El capitalismo se basa en poder cubrir ambas cosas de una manera eficiente. Entonces, en mejorar las técnicas productivas para proveer a las personas de ambas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, que me digas inmensa acumulación de mercancías, esa es una idea inocente que se tiene de lo que es el libre mercado, de lo que es el capitalismo, pero es una idea que a nada que puedas analizar un poco cómo funcionan los sistemas económicos, cómo funciona la economía a nivel macro, no tiene mucho sentido, ¿vale? En fin, una inmensa acumulación de mercancías y la mercancía individual como su forma elemental. De ahí que nuestra investigación comience con el análisis de la mercancía. Bueno, pues comienzas con una presuposición bastante absurda, pero bueno. No está mal que empiece por el análisis de la mercancía, no me quejo de eso, ¿no? Pero si empieza con el análisis de la mercancía porque el capitalismo es una inmensa acumulación de mercancías, pues empiezas un poquito mal. La mercancía es en primer lugar un objeto externo, ¿vale? Una cosa que por sus propiedades satisface necesidades humanas de cualquier clase. Es decir, la mercancía, como lo entenderíamos hoy en día, son bienes o son servicios. Son objetos, como digo, como estos auriculares, ¿no? O son servicios, pues como ir a un masajista que te haga un masaje, ¿vale? La índole de estas necesidades, ya surjan del estómago o de la fantasía, no cambian nada las cosas. Vamos a leer, hay una nota a pie de página, vamos a leerla. ¿Deseo implica necesidad? No. No. Es lo que estaba diciendo antes. Distinguir entre la necesidad y lo que uno demanda. O sea, que yo desee algo no significa que lo necesite, pero significa que yo lo deseo. Entonces, empezamos mal, ¿vale? De todas formas, esta es la nota a pie de página, que es una cita de... Vale, no, Nicolás Barba. O sea, esto no es que directamente lo diga Marx, pero bueno, Marx lo pone aquí como algo que deberíamos tener en cuenta, supongo que como algo que suscribe, o sea, algo a lo que él se ascribe, que acepta como una verdad, ¿no? Entonces, ¿deseo implica necesidad? No. O sea, tú puedes desear unos auriculares, o sea, yo puedo querer estos auriculares que por algo me los he comprado, ¿no? Porque los quiero, porque quiero tenerlos, y no tengo ninguna necesidad de tener auriculares, ninguna. O sea, yo puedo ir por la calle y no escuchar música, pero me apetece, lo deseo, lo quiero, me gusta, y entonces, todo igual. En fin, cuando vas analizando así estas pequeñas cosas, parecen idioteces, pero al final, si creas todo un sistema de ideas que se basa en cosas que no están muy bien analizadas, pues al final va a ser un sistema erróneo, obviamente. Y todo esto es que se puede discutir desde la lógica, es que no hace falta ni siquiera una comprobación empírica, que obviamente empíricamente pues se ha demostrado que son unas ideas de mierda, pero es que no hace ni siquiera falta. Deseo implica necesidad. Es el apetito de la mente y tan natural como el hambre al cuerpo, ¿vale? Es decir, cuando tú quieres algo... A ver, yo diría que el hambre es una necesidad biológica, ¿vale? El deseo de las cosas es una necesidad... ¿qué te diría yo? Se puede basar muchísimo más en la cultura, en el... O sea... No sé, sí que es verdad que podríamos clasificar lo que las personas demandan de diferentes maneras según la forma en la que estas maneras se expresan subjetivamente dentro de las personas, ¿no? Pero de aquí subyace una idea muy importante que es pues ese valor subjetivo, que no necesariamente, aunque yo lo esté enlazando ahora mismo como idea, no necesariamente el valor subjetivo viene determinado por estas sensaciones internas, ¿vale?
la teoría del valor subjetivo es una forma de determinar cómo se forman los precios a partir de las demandas, de la ley de oferta y demanda, cómo determina los precios. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, que sí que se podría hacer una clasificación, si te interesa, a nivel académico sobre cómo funcionan estas necesidades a nivel mental. Tenemos, por ejemplo, la pirámide de Maslow, o sea, no sé, se podría hacer, ¿no? La utilidad de eso, bueno, puede que sea útil a nivel de poder seguir analizando más cosas, pero en fin. Es el apetito de la mente tan natural como el hambre al cuerpo, ¿vale? La mayoría de las cosas deben su valor a que satisfacen las necesidades de la mente. Sí, o sea, es que lo que quiero decir con esto, aquí distingue entre el hambre como una necesidad del cuerpo y otro tipo de cosas como una necesidad de la mente. Al final, no creo que sea necesario hacer una distinción muy elaborada entre ambas cosas, porque las necesidades surgen ambas de nuestro propio estado mental, o sea, lo que nosotros sentimos. O sea, el hambre es una sensación de la mente, es una sensación mental. No hay una división entre el hambre que siente tu cuerpo y la demanda de comida que precisa tu mente. O sea, el hambre lo estás sintiendo tú como persona, ¿vale? Que podemos escalarlo como una necesidad más básica que otra, sí. Que eso pueda tener una repercusión a nivel... Tiene una repercusión a nivel económico, sí, pero a nivel de mecanismos, o sea, de escuelas, mecanismos económicos que vayan a variar, o sea, por ejemplo, determinar lo que significa el valor, que eso vaya a variar, o lo que significa una mercancía, que eso vaya a variar por lo que es el hambre o por lo que es otro tipo de demandas, como escuchar música, pues no sé hasta qué punto, ¿no? ¿Es interesante hacer esa distinción? Sí. ¿Es necesario ponerla aquí como preliminar, como cosa primera antes de hablar de todo lo demás? Pues no necesariamente. Y aún así, la división que haces es la división que se está haciendo aquí es una división excesivamente básica de lo que es este problema, si podemos llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de ahí que nuestra investigación comience con el asidero de la mercancía. La mercancía es en primer lugar. Vale, no cambia nada las cosas. Tampoco se trata de saber cómo esa cosa satisface la necesidad humana. Si directamente como medio de subsistencia, esto es como objeto de gozo, ¿vale? Como cosa que nosotros consumimos directamente. Supongo que dentro de aquí también entran los auriculares, tanto los auriculares como comida, como cualquier elemento que nosotros consumamos directamente. O de manera indirecta como medio de producción, ¿vale? Los medios de producción también, dentro de que son cosas que se ofertan, también son cosas que se demandan. O sea, yo tengo una fábrica en la que hago móviles y necesito pues una máquina que haga, no sé, una máquina que pueda ensamblar las diferentes piezas y demás. Entonces, esa máquina es un objeto de producción, pero también es algo que yo demando para mi proceso productivo, ¿no? Entonces no lo demando para consumirlo yo directamente, sino que es, pues, de manera indirecta lo demando para crear otras cosas, otros elementos que pueden servir también como medios de producción o que pueden servir también como medios que se consumen directamente. Ahora, el marxismo hace una diferencia muy clara entre todos estos elementos, pero la diferencia en la realidad, en el mundo real en el que vivimos, no es tan clara. O sea, por ejemplo, un móvil, como el ejemplo que estoy poniendo, puede ser un objeto de consumo directo, es decir, yo compro un móvil y lo uso pues para lo que quiera, para jugar videojuegos, para ver Twitter, lo que sea. Pero también puedo comprar un móvil para hacer vídeos con ese móvil y entonces me está sirviendo como un medio de producción. O sea, yo con este móvil produzco vídeos que a lo mejor luego me pueden dar una rentabilidad económica. No en mi caso, por cierto. O sea, yo estoy usando el móvil para grabar, no en mi caso. O sea, no voy a recibir dinero por hacer esto, ni mucho menos. A lo mejor en un futuro, no lo sé. Pero bueno, es una posibilidad, ¿no? Es decir, un móvil es un medio de consumo, es algo que yo uso, que yo consumo, pero también es un medio de producción. O sea, yo puedo generar bienes o servicios a través de ese móvil, ¿vale? Bienes como una aplicación, o sea, un bien no tiene por qué ser una cosa material necesariamente, ¿no? Pero material entendida como pues tangible, etcétera, ¿no? Puede ser una aplicación. Una aplicación es intangible, es un bien que yo produzco y
que al final pues también pasa eso ahí, ¿no? Bienes y servicios. ¿Hasta qué punto una cosa es un bien o es un servicio? Una aplicación es un bien o es un servicio, porque la aplicación te ofrece un servicio, pero la aplicación en sí también puede ser un bien y tú puedes comprar la aplicación, tú puedes comprar un servicio dentro de la aplicación, en fin. Que todas estas clasificaciones, al final cuando hacemos un sistema tan cuadriculado, tan específico como es el sistema de pensamiento económico marxista, pues tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque nosotros podemos hacer dos clasificaciones y decir tajantes, pero luego estas clasificaciones las hemos creado nosotros mismos. En la realidad las cosas se entrelazan de una forma mucho más compleja, ¿vale? Por eso muchas veces nos equivocamos en el análisis que realizamos. O sea, a pesar de que una persona pueda conocer perfectamente el pensamiento marxista y tener una cosmovisión económica marxista o de la escuela que sea, una escuela más actual de hoy en día, la escuela de Chicago, la escuela austríaca, lo que sea, pues te puedes equivocar en lo que tú dices porque estás haciendo una clasificación errónea, absolutamente errónea, ¿vale? Vale. Tampoco se trata de saber cómo esas cosas de diferentes humanas directamente como medio de subsistencia, esto es como objeto de gozo, o de manera indirecta como medio de producción, lo que hemos estado diciendo. Toda cosa útil como el hierro, el papel, etcétera, aquí estamos hablando de objetos tangibles, materiales. Es que no quiero, cuando hablo de materiales no quiero resultar idealista a la hora, o sea, no es que esté en contra del idealismo tampoco, ¿vale? Pero no quiero determinar o dejar claro que yo no soy, o sea, que yo sea o no sea idealista, ¿vale? O sea, cuando digo material me refiero a tangible, me refiero a eso, ¿bien? Lo digo por críticas filosóficas que se me pueden hacer a lo que estoy diciendo. Toda cosa útil como el hierro, el papel, etcétera, se ha de considerar bajo un doble punto de vista, el de la calidad y el de la cantidad. Bueno, lo puedes considerar tú, si quieres, si te es necesario para lo que nos vas a decir ahora, ¿no? Pero toda cosa útil como el hierro, el papel y demás se puede medir desde muchísimos y muy diferentes puntos de vista, ¿vale? Calidad y cantidad. A lo mejor aquí esto es un error de la traducción, porque yo creo que con calidad no se refiere a lo que comúnmente denominamos calidad, ¿vale? La calidad de un objeto es una cosa que tiene un fuerte componente subjetivo, porque la calidad de un objeto, por ejemplo, la calidad de estos auriculares, sí, me podrás decir, bueno, es que objetivamente estos auriculares pueden ser de mayor calidad si cumple unas ciertas características, ¿vale? Pero que esas características sean las que determinan que este objeto tiene más calidad que otro, que estos auriculares son de mayor calidad de otro, surge porque yo tengo unas necesidades que se cubren de mejor manera si este objeto tiene esas características y no otras. O si tiene esas características en un mayor grado que otros auriculares, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tiene... Es que ahora yo no soy experto en auriculares, ¿no? Pero si un papel tiene pues un grosor mayor, un grosor menor, o si un lápiz deja un mayor trazo, un menor trazo a la hora de dibujar, etcétera, pues depende de lo que yo quiera conseguir con ese lápiz, con esos auriculares, va a ser de una mayor o de una menor calidad, ¿vale? Pero tiene un componente fuertemente subjetivo. Depende, en última instancia, de lo que las personas que demandan esos objetos necesiten o quieran o demanden o pidan, ¿vale? De sus objetivos en última instancia, de los objetivos que ellos tengan demandando esos bienes y de cómo esos objetivos se pueden suplir de una forma mucho más eficiente o más efectiva, más rápida, más, en fin, depende de la categoría que quieras poner, cómo esos objetivos se pueden conseguir de esa forma, ¿vale? Entonces, el de la calidad y el de la cantidad. Vamos a dejarlo aquí. Hemos leído la primera página del Capital, o sea, hemos leído un trozo bastante corto para todo lo que es el libro, pero al final la serie que vamos a hacer, llevamos ya media hora, la serie que vamos a ir haciendo pues consiste un poco en esto. Vamos a leer el libro de una forma excesivamente lenta, muy lenta, pero yo creo que a la vez muy enriquecedora, ¿vale? Espero que de momento os haya gustado. Obviamente si tenéis pues alguna crítica a las cosas que voy diciendo, podéis dejar aquí algo en los comentarios, podéis comentar vosotros mismos esos mismos comentarios. Yo personalmente
Eh, mm, con perdón de decirlo, no tengo excesivo interés en revisar este tipo de comentarios, pero bueno, a lo mejor hay algo útil, me puedo encontrar algo pues que sea de utilidad, que me llame la atención, que me haga cambiar la forma en la que yo tengo de pensar. Si algo de lo que he dicho consideráis que puede ser erróneo, pues adelante. Os invito a dejar un comentario, a hablar, a discutir. Y nada, pues eso es todo para el primer vídeo.